pleno del 16 de noviembre se llevaron distintas mociones conjuntas. Una de ellas fue sobre los desahucios. Fue una moción que se llevó a pleno por Izquierda Unida, PCN, Geroa Bai, Aralar y Bildu. La petición de esta moción es que se paralicen todos los desahucios hasta que se haga una modificación de las leyes y que las entidades financieras abran vías de negociación con los afectados. Y por otro lado, recoge el compromiso del Ayuntamiento a apoyar las medidas pertinentes para regular la dación en pago y de disponer el patrimonio inmobiliario de viviendas para casos de especial gravedad. Esta moción fue aprobada con los votos a favor de todos los partidos políticos. Desde Bildu queremos destacar que la aprobación de esta moción va a ser el punto de partida de nuestro trabajo para exigir que se logre la paralización de todos los desahucios sin ningún tipo de condición para garantizar el derecho a una vivienda digna para todas las personas. Y por ello habrá que trabajar también por todas las personas que hayan perdido su vivienda. Otra de las mociones presentadas por los grupos de la oposición fue trasladada por la Comisión de Personal. En esta moción se quería recordar el acuerdo del Pleno el pasado 6 de septiembre, donde se rechazaban los recortes impuestos desde Madrid y se exigía el autogobierno en Navarra para no implantarlos aquí, concretamente sobre la eliminación de la paga extra de Navidad. Ante la falta de respuesta por parte del equipo de gobierno, se volvió a traer el tema a pleno, volviendo a exigir que no se pierda la paga extra. Asimismo, se solicitó que el dinero descontado por las huelgas realizadas, denunciando todos los recortes en el sistema público, sea destinado a fines sociales. Este mes Euskal Herria Irratia ha cumplido 25 años. Es la única radio en Iruña que emite en euskera. Por medio de esta moción, por una parte, felicitamos a las personas trabajadoras, colaboradoras y todos y todas las socias que, por encima de todas las trabas, durante estos 25 años han hecho una gran aportación al euskera. Por otro lado, pedimos al Gobierno de Navarra que cumpla con las advertencias que el Consejo de Europa ha elaborado y aplique lo dicho en la Carta Europea sobre lenguas minoritarias, como la implantación de medios de comunicación en euskera. El Ayuntamiento de Pamplona pisotea continuamente los derechos lingüísticos de los euskaldunes y las euskaldunas. Para garantizar los derechos lingüísticos es necesario tener medios de comunicación en euskera. Por ello, seguiremos trabajando para defender esto.